Bueno, estamos aquí en este espacio para conversar con todos los vecinos de Esquel y de acá de la comarca sobre las actividades, las alternativas productivas que tiene la zona. Yo soy Ana Baltriani. Bueno, yo soy Rubén Astorquizaga. Los dos somos ingenieros agrónomos, ¿no? Yo digo deformados en algunos momentos por las facultades. Y bueno, y vamos a contarles un poco algunas cosas que fuimos viendo en todos estos años, ¿no? Un poco de la asamblea surgió esta posibilidad de tener este espacio, ¿no? Desde el canal para compartir en imágenes cuestiones vinculadas a la megaminería y bueno, y ahora nos toca hablar un poco de que hay otras alternativas a esta actividad. Quizás lo primero que tendríamos que distinguir es la diferencia entre desarrollo y crecimiento. Claramente el desarrollo no es un desarrollo sustentable minero, no existe. Sí, el desarrollo tiene que ver con quizás la actividad tradicional que muchas veces realizan los diferentes pobladores de las comunidades y en muchos casos quizás acompañadas, impulsadas desde el Estado con políticas activas que permitan realmente pensar la instalación de riego, mejorar caminos, abrir espacios de comercialización de sus productos, de traslados, costos de flete, cosas muy básicas que hacen a las diferentes producciones, ¿no? de una región. Y también esto, ¿no? de las cadenas de intermediación, de las ventas directas, de los circuitos cortos, de los compres locales, de promover el consumo local más que traer, digamos, todo importado de otras regiones del país. Y el crecimiento, bueno, sí, es el crecimiento que imponen los grandes grupos económicos, pero es un crecimiento económico fundamentalmente asociado a sus bolsillos y no a toda la población. Y hacia una actividades extractivistas, digamos, ¿no? Claro, netamente extractivista. Bueno, lo que ha sido la matriz productiva de la provincia, que se basó en el extractivismo, ya sea de lana, petróleo, o la pesca, ahí la minería, ¿no? Y bueno, y quizás la minería con un patrón, digamos, de ocupación del territorio mucho más destructivo, donde necesita gran cantidad de agua que podría ser utilizada para otras actividades, y lo que siempre planteamos, y con una mirada social, es la contaminación social y el impacto que genera la incorporación de una mega empresa y toda la gente que viene detrás, y desde el punto de vista de que si la megaminería genera o no trabajo, sabemos, está comprobado que no, o sea, no genera trabajo directo en las poblaciones, salvo algún entretenimiento que hacen las mineras de contratar para mostrarse algunos pobladores, pero digamos no son actividades que culturalmente los pobladores saben hacer, ¿sí? A mí me gustaría hacer hincapié en la supuesta sustentabilidad de la minería y de los emprendimientos megamineros. Digamos, es una falacia, no hay sustentabilidad en ninguna explotación de un recurso natural que no es renovable en el tiempo. Los recursos naturales no renovables se explotan a una determinada tasa de extracción y cuando se terminan, no hay más. Y en el caso del oro, la plata y los metales preciosos, esa extracción es lo más rápido posible, al menor costo posible, sin importar el daño ambiental que va dejando luego la explotación y en el futuro, ¿no? Porque los derrames ácidos, las filtraciones ácidas, está demostrado que tienen incidencia en la vida de los ecosistemas muchos años después de terminadas las explotaciones mineras. Bueno, pero a nosotros nos invitaron a este espacio a hablar de las alternativas, así que todos creo que como vecinos aprendimos un montón en relación a esto. Volvemos, ¿no?
¿genera o no genera empleo? Y no, en el corto plazo puede ser, pero en el largo plazo no es sostenible, contamina socialmente porque sabemos, digamos, que viene mucha población desde afuera que va a tratar de vivir lo mejor posible en el momento que le toque vivir, pero después quedan esos pueblos abandonados. Y también creemos que es importante, y más en nuestra región, es el respeto y la consulta previa e informada a muchas de las comunidades, especialmente mapuche, digamos, de nuestra región, de nuestra meseta, donde muchas veces las mineras se meten y no preguntan, la gente no tiene información, no participa en la toma de decisiones de qué se va a hacer en su territorio, y eso también creemos que es un estilo de gestión de parte de las mineras que no ayuda a pensar realmente alternativas para la región. Sí, y yendo al punto que nos compete de las alternativas productivas, vamos a hablar de, siendo ingeniero agrónomo, vamos a hablar de las producciones agropecuarias, ¿no? Y nos vamos a centrar, o nos interesa centrarnos en lo que es la cuenca del Valle Medio del río Chubut, que es, digamos, el punto donde el punto neurálgico donde hay concentrados un montón de proyectos de emprendimientos mineros, ¿no? Y el Valle Medio se extendería, podríamos decir que se extiende desde Piedra Parada hasta Las Plumas. Es un área de unos 53.000 kilómetros cuadrados y que hay, digamos, que se pueden sistematizar para riego 75.000 hectáreas. Si nosotros tenemos en cuenta los efectos del cambio climático, esa superficie puede reducirse en aproximadamente un 20%, pero no deja de ser una superficie muy importante que se puede poner bajo riego solamente en el Valle Medio. Con el agua del Chubut. Con el agua del río Chubut, sin contar las hectáreas que hay bajo riego, que son cerca de 5.000 en el Valle 16 de Octubre, sin contar las hectáreas que hay en el Valle Inferior del río Chubut, sin contar las 35.000 hectáreas potenciales que se pueden o que se van a poner en producción cuando se plasme el famoso proyecto de la meseta intermedia, sin contar el valle irrigado de Sarmiento y de Senger, y sin contar los emprendimientos que se pueden hacer en la meseta con inversiones en perforaciones y con un usando tecnología apropiada para maximizar el uso del agua, como ser el riego por goteo. Claro, no estamos hablando, culturalmente los pobladores usan a veces este riego por inundación y ese sabemos que no es perjudicial para los suelos porque saliniza los suelos y bueno, invirtiendo en tecnología que también tiene un costo, pero tampoco es un alto costo, ¿no? Exacto, es tecnología que digamos costosa en determinado momento, pero que permite hacer un uso alternativo real y que hace que la familia se quede en el campo, ¿no? Que tenemos un gran problema, que cada vez hay menos familias en el campo, cada vez se encuentran las personas mayores en el campo y los jóvenes se van a la ciudad porque no encuentran alternativas. Serían alternativas de trabajo, alternativas de producción y de generación de divisas. Que quedarían dentro de la provincia, que se podrían producir productos exportables y se evitaría la fuga de divisas desde la provincia hacia otras regiones del país de donde importamos la verdura, la fruta y la carne que consumimos. Tal cual. ¿No? Y eso también lo queremos recuperar desde lo social, ¿no? Este tema de la ancestralidad, digamos, cómo hoy son los abuelos que, digamos, son los que sostienen los territorios. A pesar de que, bueno, de la presión minera y el avance, ¿no? De compras de territorios por parte de las mineras, ¿no? Pero cómo tantos pobladores... No solamente de las mineras, ¿no? De las mineras y otras multinacionales. Y otras multinacionales que van avanzando. Que se dedican al rubro agropecuario también. Y bueno, para completar el pantallazo de lo que hablábamos del Valle Medio, un estudio realizado por el CFI demuestra que hay aproximadamente un 70% de las tierras, de esta que hablábamos, de las tierras sistematizables para riego, que digamos son aptas para riego. Aptas, medianamente aptas a muy aptas para riego.
y si contamos las tierras marginales, nos vamos casi a un 80%, un 90% de tierras utilizables. Ahora vos, Astor, digamos, te fuiste especializando en el tema hortícola y bueno, en tu trabajo lo llevas adelante. Cuando uno habla de producciones, más allá de las ganaderas, que uno podría decir, bueno, producción de pasto, que también culturalmente es lo que la población hace, ¿no? Producción de fardos y qué sé yo, con riego, con alguna mecanización, digamos, desde lo hortícola. Cuando, digamos, un vecino que es más bien de la ciudad no se imagina qué se puede producir. ¿Qué le decimos yo a los vecinos? Antes de meterme en la hortícola quisiera hablar un poco del tema ganadero, porque nosotros consumimos, digamos, mucha más carne de la que producimos. Claro, tenemos que importar de otras zonas. Tenemos que importar del norte carne vacuna. Y mejorando el número de vientres y mejorando las condiciones de pastoreo y de riego, de producción de pasturas y de producción de grano para alimentación animal, podríamos disminuir, si bien no lograríamos el autoabastecimiento, podríamos disminuir en forma importante la cantidad de carne que se importa del norte. La dependencia del norte. La dependencia del norte. Eso me gusta, bueno, digamos, eso está bueno rescatarlo. Rescatar eso porque nosotros podemos aumentar el número de ganado producido en la zona y también podemos pensar en, llegado el caso, en determinadas condiciones muy particulares, en producir lo que se llaman novillos pesados para exportación. No es algo más difícil de lograr, pero no imposible. Pero también a pequeña escala uno podría decir cómo recuperar cuánta gente tiene majaditas de chivos, de corderos que podrían abastecer tranquilamente a las ciudades en una mirada de cara a cara. Para eso es fundamental el consumo local y estimular y fomentar el consumo local. Y el consumo de productos, en el caso, metiéndonos en el caso de los hortícolas, con la producción orgánica, con la producción agroecológica. No podemos decir orgánico porque no es certificado. Llamamos agroecológico y el consumo al vecino, que el vecino sepa qué es lo que está consumiendo. Claro. No, y eso también, recuperando otra vez lo ganadero, también con políticas activas del Estado que facilite a través de mataderos móviles o a través de los frigoríficos a tasas adecuadas, que la gente pueda consumir local y a través de las compras colectivas de sindicatos o lo que fuera, que se compren ¿no? los productos que tienen todos los pobladores de la meseta. Y sí, y para esto necesitamos un Estado fuerte y que esté dispuesto a intervenir y acompañar estos procesos, ¿no? Sí, cosa que es lo contrario de lo que está ocurriendo actualmente. Pero bueno, necesitamos, con un Estado activo, fuerte y que invierta y acompañe a los procesos productivos, es mentira que no hay alternativa a la minería. Nos quieren llevar a esa disyuntiva. Ahora, para ponerle un poco de números, ¿no? Nosotros sabemos más o menos que puede haber 10.000, 15.000 EAPs o empresas agropecuarias. Ahora estamos justamente con el censo, los nuevos datos que hace desde el 2002 que no tenemos 2008 datos. Hay algunos datos también, pero 2008, pero no son muy para compartir. Pero sí sabemos que en la meseta de Chubut tenemos 4.000 empresas, ¿no? Que familiares, muchas, casi el 90% se podría decir que son empresas de lo que pertenecen a la agricultura familiar, pequeños y medianos productores, más allá de las grandes estancias o mega estancias, digamos, ¿no? Sí, pero digamos, con respecto al tema hortícola y a las familias, nosotros tenemos la mayoría de las familias que están en la meseta son productores ovinos y o caprinos extensivos. Claro. Y bueno, hay un proceso que debe cumplirse de readaptación o de capacitación para que esos productores puedan llevar los emprendimientos hortícolas o de producciones intensivas como la fruticultura o la producción de aromáticas a condiciones exitosas. Claro. De ahí decimos que el Estado también tiene que acompañar
a todo ese proceso. No es cuestión de decir, bueno, la solución es la horticultura y que un productor ovino se convierta de la noche a la mañana en un productor hortícola, porque no es así. Claro. Tenemos que trabajar los organismos estatales, los técnicos de organismos estatales, de ONGs y el Estado, los estados provincial y nacional y municipal en gestiones crediticias, inversiones, capacitaciones y acompañamiento para lograr estos objetivos. Para mejorar toda la cadena. Exacto. Y bueno, yendo a lo que se puede producir, claro. Nosotros no tenemos periodo libre de heladas, ¿no? Es una limitante que tenemos. No tenemos periodo libre de heladas. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento del año nos puede caer una helada y hay cultivos que no se pueden hacer o que son muy sensibles y tienen mucho riesgo. La papa, el tomate, el pimiento, los zapallos, los zapallitos, son producciones que tienen que ir bajo plástico. Que tienen que ir o bajo plástico o en condiciones más limitadas o esperando menores rendimientos. Los cultivos de hoja, sabemos también que durante los periodos de mediados de mayo a mediados de agosto, la producción prácticamente es nula o muy escasa. Pero bueno, tenemos tecnología como para comenzar a producir antes en el invierno, en la primavera, y terminar de producir más tarde en el otoño. Con lo que disminuiríamos o lo reduciríamos a un mínimo de 2 meses los periodos improductivos, en el caso de las hortalizas. Claro. Y con el tema del cambio climático, que ya está comprobado que hay un crecimiento de las temperaturas medias que son unos grados más, digamos, que los promedios de los últimos históricos. Digamos, yo en el campo estamos alcanzando a ver que en los últimos años, por ejemplo, antes en la zona de El Hoyo, por ejemplo, había un porcentaje importante de los cultivos de zapallo que no maduraban en el campo, que había que madurarlos en condiciones bajo galpón. Cosecharlos y antes de las heladas y meterlos en galpón para que fueran madurando. En los últimos años estamos viendo que los cultivos maduran casi un 90% más en el campo, porque hay más temperatura. Claro. Entonces, en el otoño. Claro. Si nosotros, con el choclo para choclo, digamos, bien digo, con el maíz dulce pasa otro tanto, digamos, se le sacan cada vez. Hay más seguridad de sacarle 3 tandas en lugar de una, sembrando en forma alternativa, en forma escalonada. Con los tomates en invernaderos fríos, sin calefaccionar, estamos hablando de rendimientos de 15 kilos por metro cuadrado de invernadero, cosa que es muy importante y muy valorable para la zona. Estamos hablando de invernaderos sin calefacción. No hablemos de calefacción ahora con lo que se fue el gas, pero digamos, con calefacciones, con invernaderos fríos, estamos teniendo rendimientos muy importantes y le estamos sacando, si hablamos del cultivo de lechuga, si hacemos las cosas escalonadas y escalonamos, digamos, los momentos de almácigo y de trasplante, estamos hablando de poder sacarle 4 o 5 cosechas por temporada. Claro. Cosa no menor. Y estaríamos, si nosotros pensamos que según los datos que tenemos, el 80% de la verdura que consumíamos hasta hace 2 años o 3 en Esquel y Trevelin provenía del norte, estamos hablando de un cambio interesante. Bueno, también tenemos que mencionar, y no podemos dejarlo de hacer, que ha habido un cambio cultural en la zona, ¿no? Con la aparición de lo que se conocen con los bolivianos, que son hermanos venidos del norte, tanto de Buenos Aires como de diferentes cordones, y bueno, y fueron ocupando territorios todo a lo largo del río Chubut, ¿no? Del río Chubut, y acá en la zona tenemos unas 5 o 6 familias de productores bolivianos, que ya también han hecho el salto. Hicieron el salto y ya tienen su verdulería, su punto de venta propio, que están vinculados con los productores
bolivianos que hacen hortalizas en el Birch, ¿no? Claro. Y en eso hay que rescatar, o sea, siempre decimos, bueno, hay que rescatar que evidentemente ellos nos muestran que se puede producir. Se puede producir, se puede producir. Es como decíamos fuera de cámara, es con trabajo, algo de tecnología, agua. Y apoyo estatal. Y apoyo estatal. Acompañamiento. Bueno, tiramos un poco algunas cosas y ya nos vamos porque si no nos van a echar. Mira, podemos hacer ajo, cebolla, papa para semilla. La de papa para semilla es algo importantísimo. La zona que va de Paso del Sapo hasta Paso de Indios es una zona de las 4 reconocidas en el país por ley como zona productora de papa semilla libre de virus. Bueno, cosa que no es menor, cosa que no es menor. La revolución productiva, una de las acciones gubernamentales, digamos, tecnológicamente o técnicamente más lúcidas que yo vi en los 30 años que llevo en la provincia, se malogró por cuestiones políticas, por internas políticas. Pero ese podría ser un espacio para papa semilla. Una idea que se logró, digamos, una idea que lanzó varias producciones que de haber sido llevadas a cabo, digamos, políticamente, digamos, en forma adecuada, podrían haberse plasmado muy bien. Y la papa, el tema de la zona productora de papa semilla es producto de esa acción, digamos, ¿no? Cosa que nos demuestra, y la sala de extracción de miel y la cantidad de productores apícolas que hay en la zona es el resultado de un plan de producción apícola implementado desde la provincia con mucha cabeza y bien llevado a cabo. Y con productores que saben, y con producción, que tenían historia y que se capacitó a los que no la tenían, ¿no? Es otro ejemplo de que cuando se quieren y se hacen las cosas bien, y hay articulación entre el sector productivo y lo político. Y lo político se puede llegar a buen puerto. Después podemos hacer especies de hoja, lechuga, selga, espinaca, en las zonas más calurosas como el Valle de Sarmiento, el Valle de la comarca andina, zapallo, zapallito, habas, arvejas, chaucha, zanahoria, que se puede hacer en todos lados, remolacha, que se puede hacer en todos lados, tomate y pimiento podemos hacer bajo cubierta en el norte, en el noroeste, en Trelew y en todo el Valle de Sarmiento. Y también podemos hacer sin, digamos, repollo y brócoli, podemos hacer, digamos, todas las crucíferas, repollo, brócoli, repollito de Bruselas, podemos hacer al aire libre en cualquier lado, en cualquier valle irrigado de la provincia. Y también, lo que decíamos también fuera de cámara, es la importancia de generar los espacios de comercialización de esto, promover las ferias locales, acompañar desde los municipios, ¿no? Esta posibilidad de que los productores puedan movilizar su producción, se puedan encontrar, aunque sea una vez por mes, puedan intercambiar, puedan encontrarse en una red de ferias entre la meseta y la cordillera y la costa también. Tenemos la posibilidad de que el mercado concentrador digamos, recién está empezando, ¿no? Puede tomar dos caminos, puede ser un ejemplo y un modelo, o puede ser un desastre y puede ser algo como es cualquier mercado concentrador de los que hay hoy en el país, ¿no es cierto? Puede evitar todos esos vicios. Tenemos la posibilidad de poder aprender de todos los errores cometidos con el mercado central de Buenos Aires, con el mercado de Neuquén, con el mercado de Guaymallén. Bueno, está en nosotros aprovecharlo y que eso sea un mercado modelo y que podamos abastecer o concentrar, que es un punto de distribución de mucha de la producción de la zona hacia la Patagonia. Y quizás para ir cerrando, bueno, lo importante es tener esto que vos decías, ¿no? Ecosistemas o empresas productivas que sean diversificadas, entonces también, ¿no? Rescatar que se pueda hacer mucha fruta. La vid que tenemos, digamos, fruta fina, y todos frutales, y darle valor, prunos, digamos, y darle valor, manzanas, damascos, duraznos, y darle valor agregado. Darle valor agregado. Otra inversión que tiene que hacer la provincia es en pequeñas industrias. Pequeños parques industriales, claro, donde vaya, las jugueras, las dulceras, exactamente. Las semillas, ¿no? Hablábamos la semilla de mosqueta, aceite de mosqueta, no puede ser que quede solamente en manos de empresas más concentradas, sino que en pequeña escala sacarle valor a esos productos, ¿no? Digamos, redondeando,
Es mentira que la única alternativa es la minería o la megaminería. Hay muchísimas cosas para hacer. Algunas van a ser más rentables, otras menos rentables, va a depender de los momentos. Todos sabemos que nada es un negocio eterno, ¿no es cierto? Pero como son recursos naturales renovables, acá sí podemos hablar de sustentabilidad. Y acá sí podemos hablar de cuidar nuestros recursos para nuestras generaciones futuras. Y hablando de las futuras, hablemos de las ancestrales también. O sea, ¿cuánta gente te dice en la meseta que antes los abuelos vivían y se autoabastecían? Sí, de zanahoria, ¿no? De papa, de cebolla. O sea, existe esa cultura, lo que pasa que, bueno, en los últimos 40 años se ha ido perdiendo esta posibilidad de vivir de la tierra y, bueno, hay que pensar realmente de volver a ella. Bueno, creo que se nos agotó el tiempo. Tenemos mucho más para decir, pero nos van a volver a invitar. Gracias. Gracias.